Amigos, amigas, bienvenidos a Zona Mixta con Deco Espinosa. El día de hoy tengo el placer de poder entrevistar a un presidente campeón con el Club Deportivo El Nacional, el general Tito Manjarrés, que ha sido parte de la historia del Club Deportivo El Nacional. General, la bienvenida. Muchas gracias, Deco. Para mí, hablar del Nacional siempre es grato. Y en las épocas difíciles creo que es mejor porque uno puede tener la posibilidad de dar una idea, una intención que puede ser productiva para el club, como vamos a conversar ahora. Así es que yo le agradezco mucho porque la posibilidad de estar con el hincha del Nacional no son de todos los días. Sí, sí. Yo le agradezco y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, general. Comencemos desde el origen. ¿Cómo comienza eh, Tito Manjarrés? Usted desde su origen, recuerda usted tal vez del primer barrio, la familia, dónde era, ¿cómo fue ese primer inicio de su vida? Bueno, yo soy ambateño, Ah, ok. ambateño, y soy muy querendón de mi tierra y del Mm, país, desde luego, sin ninguna otra duda. Entonces, mi barrio, La Merced, muy conocido, un barrio muy popular en Ambato. Cuando yo joven, el equipo de fútbol del barrio llegó al campeonato ecuatoriano de la Serie B, ¿Nombre? Libertad, Liber- de Ambato, no el de Loja. Ok. Ahí no sé si han escuchado hablar, nació en ese tiempo futbolísticamente Gorky Revelo, por ejemplo, que llegó a la selección del Ecuador y también jugó en Liga y en el Nacional. Entonces con él jugábamos y otros muchachos que llegaron al técnico universitario. Y bueno, desde luego es un barrio y era un grupo de amigos siempre amantes del deporte. Tuve la suerte de tener varias posibilidades de jugar en la selección de colegio, como cualquier muchacho jugamos, quedamos campeones de fútbol, ¿En qué quedé colegio? campeón en básquet en el colegio Guayaquil, Apato. Ok. Y el mismo año jugué fútbol y jugué básquet y en los dos quedé campeón en el intercolegial. ¿Y Entonces, usted era bueno en el fútbol? Sí, ¿no? llegué a ¿Campeón? jugar el campeonato profesional de ¿De fútbol. qué posición? Yo jugaba básicamente de cinco, Ah, ok. pero antes era más fácil, ¿no? Porque el fútbol era diferente, entonces yo estoy claro que si jugaba ahora fútbol, no creo que tuviera ninguna posibilidad. Pero bueno, me gustó el fútbol a los 15 años, en el año 1971. Ingresé al colegio militar esa época, ya me gustó la milicia, también seleccionado siempre en el colegio militar, campeón varias veces, seleccionado del ejército también. Y la milicia desembocó en el afecto al nacional, que Mm, ya entendía que el Nacional era parte, futbolísticamente hablando, de las Fuerzas Armadas, básicamente del ejército. El, el Nacional en esa época, en un periodo de 1 o 2 años, entrenaba en el colegio militar. mm. Entonces tuvimos la posibilidad de que entrene con nosotros de la selección del colegio militar y era interesante. Claro que no podíamos correr ni hacer lo que ellos hacen, pero siguió alimentando mi afición por el fútbol. Ya me gradué de oficial, recorriendo los sitios a los que el mando me mandó en su momento, pero ya de teniente coronel prácticamente me asenté en Quito. Mm. Y como sabían de mi afición al fútbol, algún momento cuando el proceso de designación, porque antes no había elección del directorio, y era designación, 2 años a cada fuerza, en algún momento me designaron vicepresidente del Nacional. Esto fue aproximadamente los 2002. años 2002. Y nos fue bien, excepto el último partido. Bien, bien. Sí, Vamos a eso. excepto en el último partido. Gresita del Cuando, Quito, ¿no? Le cuento. bueno, ojalá no le va a doler porque lo que va a hacer salir a favor del Deportivo Quito. Entonces jugamos la final aquí en el Estadio Olímpico. Ya el trofeo estaba aquí porque Nacional, nosotros éramos campeones con solo estar. Jugamos contra el Deportivo Quito, un partido para el olvido del Nacional. El Quito nos ganó 4-1 con 2 goles de Valdión, me parece, el Valdión, no Fernando, sino el sobrino, Ujú. no recuerdo el nombre. Y nosotros hicimos el gol con Pepe Gavica. Se recordarán del justo Pepe Gavica que justo le trajimos nosotros en esa administración y perdimos el campeonato. Y el trofeo que ya estaba aquí para entregarnos a Nacional
tuvo que irse urgentemente a Guayaquil y ese año quedó campeón en Melec. Pero bueno, ese fue mi debut en la dirigencia, ya como dirigente de cierta importancia, porque antes fui vocal de la Comisión de Fútbol en el Nacional. Y comenzó ahí mi carrera dirigencial, digamos, porque para mí sí fue una carrera. Y en el año 2002, por ejemplo, siendo yo vicepresidente, le compramos al segundo Alejandro Castillo, ¿De dónde lo compran? ¿Del Espoli? del Espoli. Del Espoli. ¿Sí recuerdo el valor? Si recuerdo bien, estuvo en alrededor de unos $300,000 o menos, no recuerdo con exactitud. Mi memoria numérica es Ok. bien olvidadiza, pero yo le compré a segundo Alejandro Castillo, le trajimos al Quinito Méndez. Recuerde que, desgraciadamente, teníamos la opción de compra, pero ya vino la propuesta de México y el arreglo con el Deportivo Quito era así, que si había una oferta del exterior, Nacional no podía oponerse a nada, entonces el Quinito se nos fue cuando quisiéramos comprarle y él tenía interés en quedarse en Nacional. Eh, esta historia que voy a conversar en este momento es desconocida totalmente. Ay, ay, ay. Nosotros hablamos con el equipo Rocafuerte de Guayaquil donde jugaba Felipao. Ok. El presidente, ese momento Rocafuerte, no recuerdo, era... bueno, no interesa, no, hablamos. Por 2002. El 2002, Ok. por Felipao. Felipao vino un fin de semana y se presentó conmigo. ¿En serio? Sí. Desgraciadamente hubo el interés del fútbol extranjero y el presidente del Rocafuerte me dijo, mira Tito, si es que se materializa la oferta del exterior, no hay nada que hacer, el jugador se va afuera. Acepté, pero llegó a presentarse. Alguna vez conversé yo con Philip Pau, le digo, ¿se acuerda de mí? Le decía, no me acuerdo. Cuando usted vino al Nacional, no me acuerdo, me dice, pero en esa época Felipao ya vino a presentarse conmigo. Ok. Pero pasó lo que les comento y bueno, se fue. Pero esa historia no es conocida. Mario Montoya, creo que fue el presidente ¿Rojo fuerte? del Rocafuerte. Después trabajó en la federación como dirigente también, nos hicimos buenos amigos, pero esa historia pasó con Felipao. Si las cosas hubiesen sido diferentes, Felipao hubiese jugado en el Nacional. Entonces, esa es mi experiencia en el 2002. Después de mí me dieron el pase a Loja y tuve que salir de la herencia de ese año, pero bueno, en Loja también le ayudamos a Liga de Loja. Cuando yo estuve, logramos que Liga de Loja suba. Sí. Ahí sí. ¿Pero usted fue No, no, directivo? no, directivo no. Yo era comandante de todo el sector de Loja, Ok. en la milicia. Y como tal, me hice amigo porque ya me conocían de alguna manera que yo estaba dedicado al fútbol. Mm. Y el que presidente de la Liga de Loja se enteró que yo era vicepresidente nacional, entonces buscó una amistad conmigo, nos hicimos amigos. Ahí prestamos 3 o 4 jugadores a la Liga de Loja del Nacional y se fue de técnico en ese año eh, Oscar Perdomo Vélez Jare, Mm. cuando yo estuve, y se logró quedar campeón y se subió Liga de Loja al campeonato de la Serie A. Fue campeón de Serie B. Sí, Ujú. ese es mi paso inicial en el deporte. Usted es ambateño. ¿No un corazón ahí celeste, rojiblanco, antes de tener un corazón rojo? Por No, completo. no, No. no. Mi papá llegó a ser dirigente del Macará, Ok. fue tesorero y claro, hacía todo lo posible para llevarnos a los partidos a mi hermano y a mí. Bueno, y como nos gustaba el fútbol, íbamos tampoco. Pero él quiso que seamos macareños. Mi hermano sí, Ah, bueno. yo no. Y las cosas pasan, ¿no? Como le conversaba hace rato que algunos de los muchachos que jugaron conmigo en el Libertad, que jugamos en la Serie B, que le comentaba hace rato, Mm. entre ellos Gorky Revelo, unos 5 pasaron al técnico universitario. Porque nosotros subimos y bajamos. Mm. O sea, era un equipo de amigos, o sea, no teníamos ningún Mm. sustento económico, ninguna solidez institucional. Entonces, para viajar, alquilábamos el bus que podíamos y ahí sí viajábamos. Pero se acabó eso y unos 5 compañeros fueron al técnico universitario.
Paredes, Jerez, Revelo, Villasís y alguien más. Y claro, eso hizo que tenga alguna afición por el técnico, pero tampoco más allá de eso. Y luego de eso, lo del Nacional, que me El pareció pues, una sí, historia sí, bastante personal. Bueno, termina aquel año 2002, usted en general yendo a Loja, y después de eso, ¿qué pasa? ¿En qué momento dice, me parece prudente volver a ser directivo de Nacional? Claro, entendiendo que en ese momento rotaban de dos en dos las fuerzas sí. armadas. Bueno, sucede que en Loja yo cumplo el tiempo y las condiciones para ser calificado al grado de general. Y bueno, por suerte fui ascendido al grado de general. Ya vine a trabajar en Quito con una estabilidad un poco más duradera aquí. Y hubo algún inconveniente en el año 2005 en la dirigencia del Nacional. Entonces decidieron reemplazar al presidente de entonces. Y como era, ¿Donoso? sí, ¿Ok? sí, General Donoso. sí, mi general Donoso. Y como era administración del ejército, el comandante del ejército me designó a mí para que yo vaya de presidente del Nacional. Claro, hay que ser honrado. Yo recibí un equipo armado ya. El del 2004 es la base del 2004 es la misma del 2005, salvo técnico y un par de nombres más. Sí. Y yo diría que esa es una de las mejores generaciones futbolísticas que ha tenido el Nacional. Y de las últimas. El Diablito Lara, Antonio Valencia, el Cangurito Borja, Cristian Benítez, Cristian Benítez, el Cholito Quirós, estaba Botilina en ese momento. y yo recibí a Otilito. Yo recibí. Mm. Entonces, creo que fue una suerte recibir un equipo en esas condiciones. Recuerdo que el 2005 hubo dos torneos. Así fue, clausura y apertura, clausura perdimos, apertura Clausura me parece después que nos fue fuimos. liga y nosotros ganamos así fue el clausura. ¿En Por qué, en qué Jorge momento, Guagua. en qué momento asume usted, general? Yo cogí el club, me parece que, si recuerdo bien, por febrero o por marzo, ya, repito, el equipo ya estaba. Ah, ok. Tenía a Utilino Tenorio. Yo creo que fue uno de los mejores equipos que tuvo Sí, tranquilamente. Nacional. Me parece que Nacional pudo haber hecho más en el 2007, de verdad, para el tri-tri. 2006. Bueno, vamos a... Vamos a eso, pero vamos en orden, vamos, Sí. vamos a ese 2005. Y en el 2005 yo viví la época de gloria del Nacional, el ser campeón, después de algunos años, pero también el momento más triste de la dirigencia deportiva. A mí se me murió Potilin, que fue dolorosísimo. Y como anécdota, era el fin de semana del Día de la Madre. Yo estaba haciendo algunas compras para el Día de la Madre de mi familia, pues no, de mi casa. Y estaba en un lugar de venta de carnes que tenía Hipototo de los Santos por el sector de Carcelé. No sé si le ubican al Pototo de los Santos. Me suena. Cuando el Quito trajo los cuatro jugadores uruguayos, Barreto, Ah, Bataini, ok. de los Santos y el arquero. Entonces estaba ahí comprando las carnes ahí y me llaman y dice, Cotilino ha sufrido un accidente. Digo, ¿cómo así? Debe estar concentrado. Me dijeron no. Claro, y después recordé que él fue expulsado en el partido anterior contra Emelec y estaba sancionado. Le pide permiso al técnico, al profesor Almeida. Le dice, ándate, es un día festivo, festeja tranquilo, y Utilino viaja. Pero parece que alargó la noche el día anterior. Y cuando me llaman, les digo, llamé yo al reparto militar de Quevedo, porque por allá era el accidente, y les digo que verifiquen el tema. Al poco tiempo me llamaron, me dijeron, sí, Otilino ha tenido un accidente. ¿Y qué ha pasado con Otilino? ¿Está herido? Me dijeron, Respiró. claro. Me volvieron a llamar. Me dijeron, Otilino falleció. Dolorosísimo. El equipo estaba concentrado en Tumbaco porque el día siguiente jugábamos contra Aucas, el domingo. Bajé al complejo y era realmente un Cementerio. cementerio. Unos lloraban, todo el mundo callado, la tristeza
Bueno, y me tocó asumir a mí el manejo del grupo que en ese momento estaba golpeado. Y al mismo tiempo hablar con la federación para que nos cambien la fecha del partido. Hablamos con el AUCAS, todo lo asentaron. Y contratamos un avión al día siguiente, al día domingo, y llevamos a todo el equipo a Guayaquil al velorio de Otilio. Se le veló en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Bueno, estuvimos presentes, retornamos a Quito y esa es la historia más triste que me tocó vivir. Después, con todo lo que sucedió, el equipo se sobrepuso y fuimos campeones. Y fue la cosa más bonita que me ha pasado en el mundo del deporte. ¿Le parece a usted que Otilino tuvo mucho que ver con el campeonato 2005? Yo creo que tuvo una participación importante, pero realmente el equipo que tuvimos del 2005 era un equipo que... Así es. Y prueba de eso es que, infelizmente, sin Otilino quedamos campeones. Ahí salió el cangurito Borja. Entonces, lo que sí, Otilino tenía un carácter increíble. Sí, Era un hombre tipazo. exageradamente agradable. Hasta en las iras era Sí, chistoso. Se pintaba el pelo de acuerdo al partido que íbamos a jugar. Se terminaba y, claro, quería esos spray que son lavables, creo. Entonces, cuando subía a la sede, era una locura con las secretarias. Ya viene Otilino, ya viene Otilino, ya viene Otilino. Les sacaba a bailar, o sea, era una un persona showman. tremendamente agradable. Entonces caía bien con los compañeros, se llevaba bien, era un líder dentro del Nacional, no era crecido en Nacional, pero se le recibió muy bien. Otilino hizo historia, en lo poquito que estuvo, hizo historia en el PRI. Fue campeón. Fue campeón también. No, no llegó a disputar, pero también fue campeón. Y ese año le vendimos al Antonio Valencia a España. Así es. Antes de irnos con el tema Toño, que me parece que es muy bueno ahondarlo general. En, ¿Usted está en la decisión de traer a Ever Almeida 2005? No, yo ya le recibí a Ever Ah, Unida. ok. Ya le recibí. A él le trajeron de un equipo centroamericano, creo que era de Guatemala, no recuerdo bien, pero él venía siendo campeón como 3 años seguidos. Mm. Entonces, conversaba esto mi general Donoso, que cuando buscaron un técnico, llegó la carpeta de él y no se lo conocía como técnico aquí. Ah, Pero la comisión que nombró se encargó de averiguar, claro, los detalles de su currículum deportivo. Además, a él se le conocía por arquero campeón de la Copa Libertadores así y es. Olimpia. Justamente con Barcelona. Sí. Y vieron que era un buen currículum, conversaron y vino. Mm. Cuando yo recibí el Nacional, él ya estaba en. Y bueno, creo que fue en ese momento el entrenador justo para el Nacional. Para el 2006, así como yo recibí el equipo el 2005, el del 2006 dejé conformando yo. Mm. Pero en ese interín está la venta de Antonio Valencia Así es. Quería justo preguntarle por el tema Antonio Valencia, Villarreal. al Villarreal. Vinieron de España no era el presidente, porque ese equipo es privado, ¿cierto? Es Mm. propiedad de un señor muy adinerado en España, que es propietario de las cerámicas, pero es que se ve en el A estadio. Ceramics, sí. Entonces, vino el gerente el quien presidía, quien manejaba el tema económico del equipo. A mí me cayó de sorpresa porque no sabíamos. Mm. Y cuando yo le pregunto que cómo así me dice, le venimos haciendo un seguimiento desde algún tiempo, Antonio Valencia. Y en ese tiempo en el Villarreal estaba de técnico, que fue técnico de línea el chileno, El chileno. No es Pellegrini, sí, ¿no? El ingeniero Flegg. que Sí, es. pues él le había estado haciendo ya el seguimiento a Antonio Valencia. Mm. Vinieron acá, conversamos, creo que nos demoramos unos 2 o 3 días, para mí fue una experiencia primera, nunca habíamos vendido jugadores menos al extranjero en mi dirigencia. Y a la final se arregló. Fuimos el primer equipo que vendió al exterior guardándose un 30% de una La futura venta. transferencia futura. Que al Nacional le benefició eso más que la venta directa, porque antes de que se vaya al United, fue comprado por otro equipo inglés que no recuerdo este momento el nombre. Sí. Y entonces ahí tuvimos una interesante participación económica, que es la mejor venta que se ha hecho del Nacional. Pero ahí hay cosas interesantes también, tengo que conversar, porque Antonio, ese tiempo estaba concentrada la selección del Ecuador en escuela militar. Mm. Recordar que ahí se Así es. concentraba.
Entonces, cuando ya se arregló todo, a los 2 o 3 días, le mandé a llamar a Antonio Valencia a la dirección de la escuela militar y le dije, mire Antonio, usted ya no es del Nacional. Usted a partir de ahora ya pertenece al Villarreal de España. Y traté yo de explicarle que va a ser una cultura diferente, una forma de vida, un tipo de fútbol europeo que es diferente al nuestro. Y tuvo una contestación que a mí me dejó callado la boca. ¿M? Porque me dijo, no se preocupe, presidente, yo voy a triunfar en Europa. Con una entereza y con un convencimiento absoluto. Yo voy a triunfar en Europa. Y lo logró. Sí, le dije, mire Antonio, usted allá económicamente va a estar muy superior a yo. Al jugador le corresponde el 15% del pase, ¿cierto? Le dije a Antonio, ¿por qué no deja un porcentaje de lo que a usted le corresponde para las formativas del Nacional? De una presidente. Así. ¿Pero un porcentaje o todo? No, un porcentaje. No, yo no le pedí todo. No. Entonces, me dejó el 10%. A ver, el 15% recibe el jugador. ¿Mm? El 10% dejó para las formativas del Nacional. Se quedó con el 5. Él se llevó el 5%. Qué loco. Entonces, mire, creo que Y a la gente le da mucho a Antonio, dice que no quiere un Nacional, ¿no? yo conozco mucho el afecto que le tiene Nacional. Porque incluso coincidencias de la vida, algún momento viajaba a Europa con mi esposa y nos encontramos con Antonio en el mismo avión que él regresaba a Europa. Y saludamos, se acerca y me dice, presidente, yo tengo, dice, pasaje en primera. ¿Por qué no va usted? Le dice. Le digo, no, Antonio, yo estoy con mi esposa y tengo que viajar con él. Entonces que vaya su señora, dice en primera. Mm. O sea, tiene sus gestos, Antonio. No son conocidos, pero hay que hacerle notar porque Antonio le tiene mucho afecto al Nacional. Yo no diría que él cometió un error en irse a liga. No diría. Es un negocio el fútbol a la final. Por un lado, y por otro lado, nosotros ya estábamos económicamente mal. Sí es. Entonces yo pienso que Antonio también quería tener un equipo donde que él pueda tener la posibilidad de jugar a un alto nivel que el Nacional no le ofrecía ese momento. Sí. Recuerda usted también que en mi administración, que después vamos a hablar de la última administración, nosotros hicimos una encuesta entre los hinchas del Nacional para sacar el once ideal del Nacional y entre ellos estuvo Antonio Valencia. Y gente que, hay que decirlo, desadaptado, pero a borrarle a Antonio Valencia, Sí, del mural. con mucha valentía fuera a borrar a borrarle un mural que nosotros hicimos y que le gustaba a Richard del Nacional. Y sé que desde ahí no han refaccionado, no han reparado O eso. sea, le pintaron mal. ¿Ya? No parece Antonio. De alguna manera, mire, estaban los 11 de la historia del Nacional. ¿Usted es de la idea del mural? Sí, ¿En qué? sí. En el 2010, sí. 19, 6 18, creo, no, 16. no. Creo que el 16 o el 17. Ok. Tuvimos la suerte de tener una señora que, hincha del Nacional, de nacionalidad ucraniana, creo que era la señora. Internacional. Sí, Ella tiene un hijo que es arquero. a eso voy, Ah, ok. a eso voy. En esa temporada el muchachito era pequeñito, estaba comenzando por la suerte. Ahora tengo la sorpresa de que incluso ya ha estado llamado a la selección sub-19. Mijail. Sí, Ok. él. Esa es una historia linda porque ese muchacho se muere por el Nacional. Sí. Y la mamá ha sido pintora y con ella hicimos el mural. Nada. Con la mamá de este muchacho. El papá es ecuatoriano. Entonces es una linda historia también la de ese muchacho y ese hombre tiene un corazón para el Nacional para toda la vida. Anoten a Mijail, que de hecho ya ha entrenado con el primer equipo. Continuemos en ese año. Termina saliendo 2005, general. ¿Cómo es esa salida? ¿Recuerda usted? Hay algo que yo me cuestiono mucho del Nacional, es que lamentablemente hoy ya no hay registro de absolutamente nada del Nacional. ¿Cómo es ese cambio de directiva? ¿Quién recibe al Nacional? ¿Cómo quedaron esos balances? ¿Recuerda usted la deuda en ese momento, 2005? Sí, sí, yo tengo un papelito aquí. Ah, ya. Siempre ando a llevar, pero no sé, no traje los lentes de lectura y que, que normalmente
ya a estas horas sí ya necesito, pero nos fue bien económicamente, o sea, nunca tuvimos problemas. Recuerde que le vendimos a Antonio Valencia y eso fue interesante para el Nacional. Después yo ya no estuve, pero se vendieron algunos jugadores. ¿Sí? Y ya no era yo presidente, ya asumió la presidencia la Fuerza Aérea Ecuatoriana, el general Borges. Aquí tengo, mire. Tengo resumen de resultados financieros de la administración del Club El Nacional, resultados por los ejercicios. Bueno, están los datos del 2012, 2013. No es este el que tenía. No, pero espérese un ratito. Mira, aquí tengo yo los resultados. Administraciones General Manjarres. Ok. Dice año y función. Cuando era vicepresidente, un positivo de 332,000, ¿no es cierto? Los superávit. Superávit. Sí, 2005 cuando presidente, un superávit de $1,021,000. 2016, el último periodo ya, un superávit de 1,600,000. Es 1.676.000. 679,700. El único año donde que yo tengo déficit, y porque para este año todas las deudas que tuvimos cuando subimos el directorio, programamos el pago y económicamente nos fue mal, pero cumplimos los pagos. Entonces tengo un déficit de $426,000. Al 2018 ya nuevamente tengo un superávit de 186,000. Entonces, la suma de superávit cuando yo estaba en el Nacional es de 3,193,000. Eso es, tengo una, y deportivamente también me ha ido bien. Generalito, el año que bajamos de categoría, que vamos a hablar más. Que vamos a hablar. General, explíquenos, a quienes seguimos de Nacional, a los hinchas, ¿de dónde vienen los ingresos en ese momento en el cual había aporte obligatorio? Sí. Era, y lo propio, si era tan importante o cómo se distribuía en ese momento el ingreso del Nacional. Bueno, el Nacional, como cualquier equipo de fútbol, tiene gastos inmensos. Y el mundo del fútbol realmente necesitas dinero, básicamente. Entonces, hay jugadores del equipo de primera, hay jugadores de las formativas, el segundo equipo que en su momento era sub-20, 19, también ganaban sueldo, hay que pagar a los cuerpos técnicos, hay que pagar a los empleados del complejo, hay que pagar a los empleados de la sede, hay que mantener las canchas, hay que cuidar el gimnasio, hay que pagar servicios básicos, hay que mantener los vehículos, hay que pagar matrículas, el gasto es intenso. Pero como usted ve, si las cosas se hacen con orden, cuando se administran adecuadamente los medios, alcanza. Sí es verdad que más adelante, cuando un señor presidente decide que la aportación no sea obligatoria, y era una aportación realmente baja, era el 5 por 1,000. O sea, si usted ganaba $1,000, ponía $5 mensuales. Se ganaba 2.000 y es casi que absolutamente nada. Claro. Pero a la final igual, y le pregunto a usted, era injusto para el militar. No me parece injusto, porque la verdad es que los militares tenemos lo que se llama espíritu de cuerpo, Okay. que hace que nosotros todo lo que sea militar, procuramos que todo salga bien. Okay. Mi abuelo, en cambio, militar, me decía, toda la vida le aporté a tu equipo, ya no le voy a aportar más. Pero se entiende igual. Claro, en el caso por ejemplo, cuando esto sucedió, los que nos quedamos, la mayor parte, duplicamos, triplicamos, o más allá de eso, el descuento a favor del club. Entonces, sí se sintió, pero yo diría que no fue el golpe que muchas veces se piensa que fue. Okay. Pero sí estoy claro también que se pudo hacer algo más. Pero ¿cómo se distribuye el dinero? En los gastos que le había señalado anteriormente. ¿Cómo eran los ingresos? Más o menos por aportaciones de socios era valores más, valores menos, 1,000,000. Por taquillas de los partidos del Nacional se podía hablar de otro millón. Okay. Por publicidad, o sea, las marcas, en ese tiempo también presupuestábamos $1,000,000. Entonces estamos hablando de unos $3,000,000. Más había otros ingresos, como siempre el Nacional en esa temporada vendía jugadores, había
consideraciones dentro del presupuesto, venta de jugadores, préstamos de jugadores, cobros de derechos de formación y una serie más de cosas. Había otros ingresos no tan significativos, pero bordeábamos en esa temporada nosotros unos 5 o hasta 6 millones de dólares, que en ese tiempo eran suficientes para manejar el club y para dejar saldos no ampulosos, pero sí saldos positivos e interesantes. Así es que ese es más o menos cómo se manejaba en grosso modo. General, y le consulto a usted como expresidente. En ese momento había superávit. Nunca se pensó en, no sé, me imagino dar el siguiente paso, pensar, por ejemplo, recuerdo que en su momento Donoso, el general Donoso, tenía ya la maqueta del estadio. No se pensó en, no sé, inversión, en predios, en tal vez cambiar el esquema que en su momento funcionó 70, 80, 90, pero no se pensó en ese momento. La idea del estadio sí se ha tenido desde hace rato. Realmente un equipo con estadio es una cosa y un equipo sin estadio es otra cosa, incluso por los ingresos. Infelizmente, no se pudo hacer por diferentes razones. Sería muy largo conversar ese tema. Y la verdad es que sí se ha aspirado, pero como hemos visto que para nosotros resultaba difícil, la verdad es que poco a poco se fue abandonando esa idea. Yo creo que no está muerta, pero también a veces trataron de presentarnos como blanco lo que es negro. Y eso pasó con el doctor Yunda cuando él quiso presentarse a la reelección y me presenté yo también. El doctor no pudo conseguirla, le gané yo. Entonces ya él ya vislumbró eso y presentaron como un tema un poco desesperado, en mi criterio, la construcción del Estadio del Nacional en los terrenos del complejo de Tumbaco. Okay. Es una extensión interesante lo que tiene en terreno ahí nacional, aunque no es un terreno regular, ¿no es cierto? Es Sí, y accidentado, aparte de eso, hay una quebrada, entiendo, en la parte de la que atrás. cae al río. Así es. Y de todas maneras, todo es aprovechable ahora con la tecnología. Ujú. Entonces, en ese momento, lo que se pretendía, y era el proyecto del doctor Yunda, era hacer una urbanización de élite. La plusvalía en el sector es Sí, es de muy los más interesante, caros de Nonso de Quito de Ecuador. pero no se acordaron que de acuerdo a la escritura que comentábamos hace pocos minutos, si es que se utilizaba en otros temas que no sea la parte deportiva del Nacional, ese terreno tenía que revertirse al Ministerio de Defensa. Entonces ellos creían que con la construcción de esa urbanización de Lugo tenían el dinero suficiente para poder construir el estadio. Pero no se dieron cuenta que con la empresa que ellos ya tenían visto para crear el estadio, esa empresa estaba siendo ya eliminada del registro de la compañía, de la superintendencia de compañías. Entonces, todo eso se logró desbaratar y no se pudo hacer. Luego hubo una donación de un terreno del municipio en el sector sur por el Viaterio, pero como no tuvimos la gente que invirtiera en el estadio, ni nosotros estábamos en capacidad de hacerlo, ese terreno entiendo yo que regresaba por retornarle al municipio. ¿En ese momento retornó o ya retornó o Nacional aún tiene alguna... O sea, hay la ordenanza municipal lo demandó eso, pero de ahí no se ha logrado nada más porque siendo un lugar interesante también, a veces la política vale más que el deporte. Así es. Así es. Pero general. 2005, el ser campeón con el Nacional. Y yo soy hombre que se emociona por dentro. No soy muy expresivo Sí, emocionado. Era la Copa Pilsener recién así es. y nos festejaron, nos entregaron las medallas de aquí en el Estadio Olímpico y capitán era Jorge Guagua. Bueno, a mí me tocó recibir mi medalla, pero el presidente le correspondía. Y me retiré de la plataforma porque el festejo debía ser para los jugadores. Y yo estaba acá, aparte, emocionado.
con toda mi familia en la tribuna también, emocionados. Después, en el 2006, que ya no era presidente, pero me fui con toda mi familia a Riobamba. Igual regresamos, pero con una felicidad Increíble. tremenda. Es hermoso sentirse Caquio. Es lindísimo. En el 2002 que habíamos hablado que nos ganó el Quito en el último partido, ya se programó los festejos. Y yo, como preveyendo el tema, dije, no programemos porque eso es mal agüero. Me dijeron, no, ¿cómo no le vamos a empatar al Quito? Y tuvimos que la gente del Nacional salía cabizbaja y eso fue doloroso en Cabi. Entonces, el 2006 que volvimos a ser campeones, otra alegría. Y desde ahí, la Copa Ecuador del año anterior me dio mucha alegría, mucha alegría. Ojalá volvamos a los años de gloria del Nacional, pero como dije hace algún momento, el fútbol es dinero. Y mientras no equilibremos las cuentas del Nacional, no vamos a pensar que tengamos un equipo que esté en capacidad de asegurarnos un nuevo campeonato. Habían pasado 9 años del último campeonato, ese 2005. Nacional fue campeón 96 y perdió varias finales, entre las 99. Perdió el título 2002. Bueno, termina saliendo usted, general. ¿Cuál es el momento en el que decide 2016 volver a la Nacional? La situación que estaba viviendo el club, a mí me invitaron a ser parte del grupo, ustedes recordarán, Rojos por Siempre. No es aquí. Y decidimos participar por la situación del club. Y en ese año, el 16, 2014, cumplíamos los 50 años. 2014, 2006, 50 años. Infelizmente el doctor Yunda no hizo nada para festejar los 50 años de Nacional, que en cualquier parte del mundo, hasta en el matrimonio uno festeja los 50 años, ¿no es cierto? Entonces es una fecha especial. Los Rojos por Siempre tuvimos que hacernos cargo conmigo a la cabeza de los festejos de los 50 años. Sí, pero hablando con el doctor Yuna. Claro, se me dijo que nosotros íbamos a hacer porque él no tenía capacidad para hacer esas cosas. Y buscamos nuestros auspiciantes, pero lo sacamos del festejo de los 50, que no fue tan celebrado, ¿no? Pero ahí ya nosotros vimos la situación en la que estaba. ¿Cómo estaba? Mal, económicamente. ¿Con cuánto? Usted recuerde que el doctor Yunda entregó el departamento chiquito que teníamos aquí en a ver dónde estamos, en Amazonas, acá atrás. Okay. Le dio como parte de pago la deuda al profesor Sevilla, le dio el departamento. No sé si usted se acuerda del arquero del... ¿Cuál de todos? ¿La época Yuna? Sí, Bonar García, Bonar García. Manavita. Como parte de la deuda le quedó 2 o 3 vehículos del club. Entonces, claro, económicamente ya comenzaron las deudas. Le trajeron, ¿se acuerda usted del profesor Zambrano? Octavio. No le pagaron, al profesor Sevilla no le pagaron en la administración turística. ¿Aún le deben Al profesor profesor Sevilla. Sevilla? Entonces, miren, entramos nosotros con la candidatura. El doctor Yunda quiso reelegirse, no logró siquiera el número de firmas, y usted recordará que fui el único candidato a la presidencia. Allí fue. Que había gente que decía que no puede haber solo un candidato, que por lo menos le dejen entrar para que, aunque saben que va a perder el doctor Yunda, pero que le dejen entrar. Okay. La norma es clara, el que no cumple los requisitos, ¿no? Recuérdeme usted, pero para ese momento el doctor Yunda no renuncia al Nacional, o estoy Cuando equivocado. renuncia, cuando ya no logró conseguir el número de firmas Para la reelección. para buscar la reelección. Okay. Entonces, como no tenía el número de firmas, antes de pasar el fracaso que estaba significando eso, dijo, me voy. Y ahí nos dejó con deudas inclusive a la misma hermana. Eso es lo que pasó. Nos presentamos, fuimos los únicos, ganamos. Bueno, y ahí nos enteramos de la realidad del club. Un pasivo, como le decía hace rato, de aproximadamente 6,5 millones de dólares. 6 millones la deuda en ese momento. Que durante esta última administración mía
logramos bajar a 2.700.000. Y con eso es lo que recibió la señora Vallecilla. Pero bueno, ella como tiene una memoria olvidadiza, se olvida de las cosas y más de los números. Y ahora estamos con un pasivo de aproximadamente, yo creo que incluso sobrepasa los 12 millones. Yo O sea, creo es que con 15 imposible millones. admitir que un directorio pueda haber subido el pasivo en 4 años más allá del 400% de lo que recibió. 341, lo escuchaba. Cuando yo recibí del doctor Rionda ya le dije, y para entregarle a la señora le entregamos en 2.700.000 y yo bajé el 53% de la deuda. La autora Bellecilla siempre indica que hubo pacto Manjarres-Yunda para no hablar de su déficit. Mire, yo creo que esas invenciones caen por sí solas. ¿Por qué si la señora sabía, y yo tengo la grabación de la señora, dice que nos hemos puesto de acuerdo en una asamblea? ¿Ok? Primera consideración, yo no tengo amistad con el doctor Yunda. Segunda consideración, yo no soy amigo de las mentiras. Tercera consideración, ¿cómo puedo aceptar un acuerdo que vaya en contra, porque algún rato tenía que salir y va a ir en mi administración en contra de mí mismo y en contra del Nacional? Cuarto, son 10 años ya prácticamente de eso, y se le ocurre recién. 5, participó en un sinnúmero de asambleas de la señora. ¿Por qué no lo hizo presente? Cuando era presidente. Pues eso es una mentira infantil de la señora. Cae por su propio peso. O sea, más culpable sería ella, porque sabiendo no lo presentó a las No lo denunció. Entonces, bueno, como digo, yo tengo otra forma de ser y de pensar de que yo he hecho del honor y de la verdad una norma de vida. Yo no soy mentiroso, no miento. Ok. Bueno, vamos ahora sí al tema, ese último año que seguramente la consulta, antes de que me cuente eso. General, ¿por qué usted no decir, fui campeón, vendí al mejor jugador que ha tenido la historia, uno de los mejores del fútbol ecuatoriano? Casi somos campeón en 2002. Dejemos ahí. ¿Por qué decidir volver en un momento complicado? Por eso, porque era el momento complicado, güey. Claro, yo terminé mi presidencia, sistema anterior, 2 años la Fuerza Aérea, campeón el general Borges con el equipo que yo formé para el 2006. Infelizmente, con todas las aspiraciones que teníamos del tercer tricampeonato, no lo pudimos conseguir. Y ahí se fue el profesor Almeida al Barcelona. A mi gusto, no fue muy grato con mi club. Se llevó 6 o más jugadores. ¿No habló con Everú en ese momento? Yo ya no estaba en Nacional. Pero por alguna amistad, por alguna consideración. No, porque no tenía ninguna autoridad a nivel nacional. Con quién hablé y con quién me encargaron que hable el directorio del general Borges es con Carlos Castro. ¿Verdad? Y logré convencerle que el soldadito acepte nuevamente quedarse en el Nacional. Pero se le ocurre decir a Barcelona que se quede en el Nacional y le dice, ¿cuánto más te está pagando el Nacional? Y le ofrece más allá de lo nuestro y Carlos Castro otra vez se va al Barcelona. Entonces yo no tengo recuerdos muy gratos en ese tema con el profesor Almeida. La verdad es que nos dejó desarmando un equipo. Sí, bueno. Y bueno, me retiré. Ya salí de la vida militar y estaba mal el equipo. Y ahí quien tiene la culpa de que regrese a la dirigencia nacional es mi esposa. Mire usted. ¿Por qué? Alguna vez estábamos oyendo algún programa, no recuerdo en qué emisora, y decía, pues no, el Nacional está está mal que las deudas, que no hay buen equipo, etcétera. Y la señora me dice, vos no eres hincha del Nacional. ¿Y qué haces por Nacional? Me dice. ¿Y qué haces? Haz algo, pues me dice. Así un tono un poco. Haz algo, porque también es hincha nacional. Haz algo, pues por el Nacional, dice. Regresa. Y ella es la que me empuja a meterme en ese lío que después viví. Culpa de su señora. ¿El nombre de su señor? María Ángel. María Angélica. La culpable de. Entonces, bueno, Rojos por Siempre decide presentar mi candidatura ¿En qué año? en el 2015. ¿Pues 15? 15. A finales del Final del 2015. 15 para el 16 de 10. Sí, para diciembre. Y ganamos porque no hubo nadie más. Entonces, a mí
Ni el doctor Yunda, ni la famosa señora fallecida me han ganado Porque usted se presentó a la reelección. la reelección. Y ya vamos a ir a eso. El año 2016, perdóneme que se lo diga, pero en ese momento yo era hincha del Nacional, no era periodista como ahora. Y jugamos un partidito, no sé si se recuerda acá en el Olímpico Atahualpa General, contra un equipo argentino, ¿ya? Con el Atlético Tucumán, Libertadores. Era, Esa es una historia bien interesante. y vamos precisamente a eso. Pero verá, pasemos primero por qué llegamos a la Copa Libertadores. ¿Por qué llegamos? ¿No es cierto? Yunda no llegó ni siquiera a la mitad de la tabla. Yo cogí el equipo y terminamos terceros. Okay. Enseguida. Eso fue 2015. ¿Quién nos dijo? 2016 que clasificamos, porque el tema del Tucumán. Hasta el 2017, tiene toda la razón. En el 2016, entonces, ¿a quién recuerda usted de ese armaje de ese 2016, general? Bueno, hay varios jugadores que Jonathan puede ser. yo le compré a Jonathan. Jonathan cuenta siempre una historia que siempre le quise contar a usted, mi general. Que usted lo ficha en el orinario de un estadio. No, no del estadio, no. ¿Ok? Fuimos a jugar en Guayaquil. ¿Ya? El primer año Jonathan no estaba en el Nacional. Tampoco estaba Padilla. Pero fuimos a jugar en Guayaquil, no recuerdo con quién, y el Aucas también estaba en Guayaquil, en el hotel, Ah, ok. en el hotel. Yo voy al baño urinario, pues no, y me encuentro con un jugador del Aucas, digo, ¿usted quién es? Pues le digo así medio, yo soy Jonathan Borja. Ah, le digo, y no recuerdo cómo fue exactamente la conversación, pero le digo, ¿y usted le gustaría venir a Nacional? Porque ya había escuchado en verde. Soy hincha del Nacional, pero claro, me dice. Y entonces ahí nos conocimos con Jonathan Borja y ahí nació la conversación para traerle al Nacional. Ahora, ellos no eran propiedad de Aucas. Hablo de él y de Johan Padilla. ¿Que Johan hace formación en Independiente, puede ser? Creo que sí. Ok. Pero lo cierto es que los dos estaban en el Aucas y no era propiedad del Aucas. Era de una tercera persona, empresario. Y el profesor Favaro Favaro. nos dice, son interesantes. Hablamos y logramos traerle a préstamo el primer año. Pero es interesante también hablar de que le trajimos al muchacho este de España, que le trajimos Manuel Balda. al Manuel Balda, le trajimos a Manuel, nosotros le trajimos. ¿Cómo se da esto? Un empresario aquí le dijo, hay un jugador en España. Y en ese tiempo una chica periodista estaba haciendo una pasantía en España. Logré contactarme. Le pedí de favor que me averiguara el tema de Balda. Y me dijo, es interesante, general. Es un muchacho bien interesante. Y le trajimos. Y al año siguiente compramos el pase de los 3 jugadores. De Balda, de Borja y de Padilla. Mire, yo tengo que ser claro, porque al final son logros de mis administraciones. Yo le he comprado a segundo Alejandro Castillo, después le compré a Walter Ayoví Corozo, les compré a Balda, Borja, Padilla, y ningún directorio, ni antes ni después, ha comprado jugadores para el Nacional. Yo he comprado jugadores y de buen nivel. Y de buen nivel. Entonces, mire, esos son productos de una gestión principalmente honrada, vertical, afectuosa con el club. Ahora, usted me preguntará, ¿y de dónde sacó plata para comprar a los 3 jugadores? Porque a los 3 les compré un paquete. Ya no había, ya había esa crisis en el Nacional. Yo les compré a los 3 jugadores, no voy a dar el valor porque van a decir qué barato que les ha comprado. Cuente. Cuente, general. Ya a este punto. Yo les compré a los 3 jugadores en aproximadamente $300,000. A los 3. 100,000 a cada uno. Más o menos. Más o menos. ¿Y cómo les compré? ¿Con qué dinero? Ustedes deben acordarse que el Nacional es el único que vendió el nombre del complejo a un banco. Yo le vendí al banco. Fui y les propuse al banco. Hagamos un contrato por 3 años. Me dieron 350,000, creo. Me aceptaron, ¿no? Y me dieron 350,000. Y con eso compré a los 3 jugadores. Y en menos de los 350,000.
O sea, todavía me sobró plata. Y recuerden ustedes que al año siguiente Liga nos pidió el préstamo de Jonathan Borja. Ahí ya recuperé la plata. Mm. Entonces, bueno, suerte, manejo, no sé, pero soy el único que ha comprado jugadores. Ni antes ni después de mí han comprado jugadores. Al contrario, han llevado jugadores gratis. Así es. ¿Y en ese 2016 se termina retirando Lara, Diablito? ¿O estoy confundido? No, Es más, es más después. adelante. Ah, Creo que en el 16 o en el 17 regresa Lara. ok. Creo que en el 16 bendigo y Diablito. Me parece que sí, no, o 17 me parece que es. Bueno, eh, arma ese equipo para afrontar la Libertadores 17, lo vuelve a traer al Canguro. Sí, al Canguro, eh, Estaban jóvenes Segovia, Guerra, Muñoz, Adolfo, así. Adolfo. Bueno, sí, es un equipo interesante y Favaro lo manejó bien el equipo ese año. Quedamos terceros. Fuimos al torneo. Recuerde usted que allá en Tucumán empatamos. Gol de Pejuso, Sí, creo que empatamos 2-2. Me parece que en un gol fue del Cangurito Borja, y el otro de y el Jesús, otro me de, parece. de Jesús. Bien, pasa lo que pasa con el tema de Tucumán. Llegaron atrasados. Por principio, de acuerdo a la norma, los equipos tienen que estar 24 horas antes. No nuestro. Pero eso no hace que el equipo pierda el partido. Una multa y pasa. Pero ¿qué sucede en este interín? Llego yo al estadio unas 2 horas antes, creo, del partido. Creo que jugábamos a las 7:30, no recuerdo bien. Y llego yo y me dicen, parece que se van a atrasar los argentinos porque todavía no salen de Guayaquil. ¿Dónde está el delegado? Un señor peruano de apellido Salinas. ¿Salinas? Sí, Salinas. No llegaba todavía al estadio. Cuando llega nos reunimos y tratamos el tema. Me dice, ¿cuál es la posición del Nacional? Digo, esperar el tiempo que dice el reglamento, que eran 45 minutos. Dice, no van a llegar en 45 minutos. Entonces nosotros saldremos a la cancha y dijo, no, no pueden salir. Porque esto tiene que resolver la Conmebol. Y la Conmebol, cuando hay fechas, Conmebol, hay un comité, no recuerdo el nombre. Yo tengo aquí los papeles, como adivino traje, ya le voy a enseñar. Ok. Que ellos son los encargados de ir solucionando cualquier problema que sucediera. Este señor Salinas se puso en contacto en mi presencia con Asunción. Y de Asunción le respondieron que hay que esperar el tiempo que sea necesario. Ok. Entonces le digo yo, ¿sabe que si llegan a las 12 de la noche, jugamos a las 12 de la noche? Me dijo, sí, si eso pasa, jugamos a las 12 de la noche. Pero en el reglamento está que hay un tiempo especial. No, no lo pensó usted, general. Hay un tiempo especial. A ver, a la final no llega. Pero yo tengo el Pasaron los reglamento. 45 minutos. Así es. Yo tengo el reglamento que me avala, no me presento y paso el partido. La gente dice que yo debería haber sacado el equipo y que con eso ganaba los 3 puntos. O sea, no es cuestión de que yo saque el equipo. Pero podía pasar. Por ejemplo, digamos que usted sacaba el equipo, le daban los 3 puntos al Nacional y usted, o no jugaban, ustedes decían, no jugamos y se podían, no sé, poner, este es el reglamento, esto dice aquí. ¿Podía pasar o no? Verá, yo le voy a explicar con esto que voy a leer, ¿Ok? con la reglamentación de la Conmebol. La Conmebol es tremendamente exigente, es como la FIFA, Así es. ¿no? Entonces tiene su propio reglamento y tiene sus normas. Y verá, aquí dice carta de conformidad, les voy a dejar esto. Déjenos nomás. Y compromiso. La firma en señal de aceptación de las condiciones expuestas en esta carta es condición previa y obligatoria para la participación en la Conmebol Libertadores Bridgestone 2017. ¿Ok? A través de ella, el club acepta cumplir y reconoce como legalmente vinculante el reglamento vigente del torneo y las obligaciones en él contenidas. Ok. Esto, aquí está un resumen. Ok. Entonces, acá, y de hecho, el siguiente párrafo me parece que es expreso porque dice, como reconoce el reglamento, también reconoce las decisiones de Conmebol. Desde luego. Entonces se contraponía y a la final la decisión de Conmebol fue, Pero verá, no, veamos todo. vamos ahí. Es bien clarito el tema. O sea, mire, ¿qué ganaba yo sacando el equipo a la hora? Que siga Nacional la siguiente fecha. ¿Ya fase de grupos? Claro, no recuerdo bien, pero no ganaba nada porque ¿quién pita el inicio del partido? Los colegiados. Si no estaban los árbitros en la cancha.
Claro, ¿quién iba a pitar? ¿Quién iba a pitar? Y para que salgan los árbitros tenía que la Conmebol decir que salgan y al señor que estaba de delegado decir, señores árbitros, salgan. Si no, ¿qué gana el Nacional sacando a los jugadores? ¿No le parece que es injusto que yo, sabiendo que ganábamos los 3 puntos y sacaba al equipo, hubiese sacado? Y no le pareció general, estamos hablando igual de algo que ya pasó hace mucho tiempo, pero ¿no le parece que tal vez hubiera sido un tema de protesta, una simbología que Nacional salga y luego ingrese otra vez? No tiene ningún sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Nada, no se gana nada. Mire, estábamos hablando, a través de ella el club acepta cumplir y reconoce como legalmente vinculante el reglamento así como las decisiones, resoluciones, circulares e instrucciones de la Conmebol y sus órganos, su respectiva asociación nacional, etc. El club es completamente consciente que ha de cumplir a cabalidad con las obligaciones, deberes, medidas y procedimientos dispuestos en el reglamento del torneo y la restante normativa deportiva de aplicación, dado que en caso de no hacerlo, puede dar lugar a la comisión de infracciones disciplinarias graves. Ya le voy a leer cuáles eran las sanciones que se iban a meter en free. Reglamento de la Conmebol Libertadores Bridgestone edición 2017. Firma Hugo Figueredo, director de competencias de la Conmebol. El artículo 1.9. La Conmebol ejercerá la dirección del torneo con facultades para resolver todas las cuestiones que se suscite en el mismo. Uno de esos casos es este. Llegar tarde. Entre sus competencias se encuentra la de ejercer el control, organización y manejo de los partidos, instruyendo debidamente a sus comisiones oficiales, es decir, al delegado que estaba aquí, y funcionarios a fin de garantizar su desarrollo. Escuche, la Conmebol será además la única competente para establecer todas las obligaciones, directrices e instrucciones que han de cumplir los clubes participantes sobre todos los aspectos del torneo. 2.7. El club, escuchará, que una vez inscrito no participe en el torneo en el año que le corresponde sin una causa justa aceptada por la Conmebol o por su propia culpa y responsabilidad, como por ejemplo por su descalificación o exclusión, no podrá intervenir en los siguientes 5 torneos de Conmebol para que en el futuro clasifique. O sea, el Nacional quedaba sancionado, de hecho, para 5 torneos a los que clasifique. O sea, 10 años, 20 años. En síntesis, usted se enojaba con Conmebol, sacaba el equipo, se retiraban del estadio y Conmebol el día de mañana le sancionaba 5 años. Y además de eso, económicamente. Ok. ¿Dónde estábamos? Ya. 2.8. El club calificado, que una vez inscrito y sorteado, el caso del Nacional, se retire, o sea descalificado o excluido del torneo por cualquier razón, a él imputable, por ejemplo por razones disciplinarias, deberá indemnizar a cada uno de los otros clubes de su grupo la suma de $200,000 y a la Conmebol $500,000. O sea, ahí se iban $700,000 y nos sancionaban por 5 torneos Conmebol. Esto también es interesante. 8.2. Las fechas y horarios de realización de los partidos, fechas y horarios de los partidos correspondientes a todas las etapas serán establecidas por la Conmebol, la cual los podrá variar cuando lo considere necesario. Lo decía el reglamento. Clarito. Los días y horarios serán inapelables por los clubes que deberán cumplir escrupulosamente por ellos. El incumplimiento de esta obligación constituye infracción disciplinaria. De la que habíamos hablado. ¿No es cierto? Ya hablamos de eso. Pero, y esta es la última parte que es lapidaria para nosotros. En caso de mediar alguna dificultad o imposibilidad para disputar un partido en la sede, fechas y horarios estipulados, quedará al exclusivo juicio de la Conmebol adoptar las modificaciones que considere pertinentes. O sea, la Conmebol puede Hacer y deshacer con juegan el a las torneo. de la mañana lo que quiera. Okay. No se aceptarán cambios por acuerdo de las partes. La Conmebol podrá, a su criterio, modificar fechas y horarios, cuando lo juzgue prudente. Usted hubiera decidido salir, retirarse del escenario y no hubiera quedado como el presidente del Tucumanazo, pero
hubiera quedado como el presidente que hizo que al Nacional lo suspendan 5 años en Libertadores? Mire, yo soy persona que no le teme a las decisiones. Si las cosas están claras, si hay un reglamento porque estábamos reunidos con el delegado, con el abogado del club, me ayudó el actual el tesorero de AMNA, Tesorero, vea. que anteriormente tenía los temas de televisión, el gerente de AMNA. Bueno, entonces teníamos un pequeño comité de crisis, llamó tres. Entonces el reglamento, que es un libro así más o menos, hay que leer de la A a la Z porque habla de temas de seguridad, de publicidad, de partidos, de árbitros, de todo lo que... Entonces, si usted no lo lee, no está claro de qué es lo que debe cumplir. Y usted como presidente tiene que saber qué es lo que tiene que cumplir. Entonces, o sea, este último es lapidario. ¿Sí? Y claro, hay gente, en tres grupos les clasifico. Hay gente que sabe la reglamentación y entiende y acepta por lo que yo tuve que hacer, porque no tenía otro camino. Hay gente que no sabía, pero que se le ha explicado y entiende. Y hay un grupo de gente que son contrarias a mí, que por más que se les explica, no quieren aceptar. Cuando yo les digo, es fácil, entren a la página Conmebol Y la y lean el reglamento y les doy hasta este. Pero la Conmebol es así de drástica. No hay otro camino. Entonces, ¿qué hacía yo? Sacaba al equipo, no había árbitro, no había quien pite la iniciación del partido. ¿A qué le sacaba a los jugadores? A que la gente le aplauda y que la gente se emocione diciendo, ya estamos clasificados. Más duro es aguantar todo lo que tuve que aguantar, pero había que hacer. No había otro camino. ¿No cree que esto le cerró? Bueno, al final, ¿no le parece que esto empañó todo lo obtenido que de alguna manera es bueno para la historia del Nacional, general? Puede ser, pero también hay que ser claro que me lancé para la reelección y le gané a la base de Cis. Entonces, el socio del Nacional entendió, el socio del Nacional, el que tiene que votar. Que la hinchada a la final puede decir una u otra cosa, pero a la final los que toman la decisión de socios y en la invitación siempre el Jackson. Ahora, mire, el que no entendió es porque tiene otro tipo de intereses, porque la gente racionalmente, está claro, ¿no es cierto? Ustedes me entendieron. Ustedes saben que no tenía ¿Grisita le entendió? Le entendió Grisita también. ¿No? Entonces, no había otra alternativa. ¿Qué hacía? No sacaba al equipo, nos íbamos a la casa, señores, del partido no se va a jugar, los 3 puntos, hay que esperar que diga la Conmebol. Salíamos y al otro día eliminados con multas, sancionados para 5 años. Y no, o sea, yo repito, o sea, no le tengo miedo a las decisiones. Y claro que hicimos el reclamo. Constatamos un bufete de abogados españoles deportivos, ¿no? Borja y Callejo, creo que se llamaba, algo así. Se hizo el reclamo a la Conmebol, pero claro, la Conmebol tenía que defender su decisión, pues. Quisimos llegar al TAS, pero los abogados españoles me dijeron, mire, va a ser inútil. Además que les va a costar un buen dinero. El TAS va a tratar el tema con la misma reglamentación de la Conmebol, porque es lo que está rigiendo el torneo. Entonces, no hubo. La verdad es que... Y la prueba de que mucha gente entendió es que fui reelecto. No, sí. Ok, bueno, entendido el tema. Yo sabía que me iban a preguntar eso, Y por eso vino vine preparado, pues, vino sí, preparado. Yo era de los hinchas, le digo, general, era hincha y en ese momento hubo una molestia, por supuesto, pero qué bueno que en este espacio usted lo pueda aclarar. Termina 2017. ¿Recuerda cómo terminó ese año, ese 2017? terminamos sextos. También clasificamos a Conmebol. El primer año, el 2016, clasificamos a Copa Libertadores y el 2017 clasificamos a Sudamericana. Sudamericana. El 2018 sí ese fue el año problemático porque perdimos la categoría. Que es otra de las cosas por las cuales a usted le terminan indicando que fue una segunda etapa bastante dura. ¿Por qué desciende Nacional? ¿Recuerda usted ese año? La formación, quien lo dirige era Favaro, me parece, el Sí, Jovaro director mismo. técnico. Sí, creo que el primer error fue no haberle relevado a Jovaro. Creo que ya le entendieron aquí cómo jugaba. Cometimos el error de traer 3 jugadores que vinieron a sembrar la discordia en el club. ¿Quién es? No, es difícil Es eso, pero difícil. sí. Y realmente
No pensábamos nosotros porque ya casi hasta la tercera, cuarta parte, estábamos bien, incluso tratábamos de compensar, pero coincide con el único año que yo tengo saldo negativo, que vimos así. Ujú. No, claro, económicamente tuvimos que pagar cuentas bastante fuertes. ¿Recuerda usted las cuentas más fuertes que se pagaron en ese momento? No firmamos. Hicimos un convenio con el SRI, por ejemplo, porque el doctor Yunda no pagó el SRI, no pagó. Entonces yo cogí, creo que la deuda llegaba como a 600.000 al SRI. Y yo fui a hablar con el director del SRI. Con ellos no hay cómo firmar convenios de pago, sino darnos facilidades de pago. Y yo cumplí fielmente todo lo que me comprometí. Pero lógicamente tenía que pagar lo que se debía y lo que se iba generando de deuda y tenía que pagar también lo que se iba generando de compromisos por mi administración. Entonces no pude pagar todo. Cuando nosotros salimos, si recuerdo bien, la deuda con el SRI quedó como unos 300.000 más o menos. Pero pagamos todo lo que recibimos como 600.000 y lo que de parte de mi periodo, gran parte de eso. Había una deuda con el cuerpo de ingenieros que ascendía como a $800.000. ¿Conoce de qué? En la administración del general Villasís habían firmado, entre comillas, un préstamo, ¿Por qué entre comillas? porque las instituciones del Estado no pueden dar préstamos a otras instituciones, menos que sean privadas. ¿El Nacional es una institución del Estado? No, no, no. El cuerpo de ingenieros. ¿El Nacional es privado? El Nacional es un club privado. No es Y propiedad de nadie, es propiedad de sus socios. es de sus socios, pero sus socios son mayoría militares. Sí, pero los que aportan es el dinero de los socios. Ok. Entonces, es un club privado. No. Al cuerpo de ingenieros había una deuda del general Villasís por un supuesto préstamo, repito, y eso es, en la norma jurídica del Estado, ese es un delito. Ok. Y después le obligaron al cuerpo de ingenieros a que firme un convenio de auspicio nacional, que tampoco puede hacer, porque son dineros del Porque Estado. son entidades públicas, así es. Ya. Entonces no pagaron ni el general Villasís ni el doctor Yunda pagaron un solo centavo. Cuando a mí me llegó el tema, yo conversé con el cuerpo de ingenieros. Jurídicamente establecimos una forma de pago que la fuimos cumpliendo a rajatabla. Llegó la señora y no pagó lo último que estaba pendiente. Por eso la deuda con el cuerpo de ingenieros nuevamente está vigente en cifras que no lo sé, pero calculo yo que hasta si quiere unos $400.000 porque no pagaron a ti. Y así hay un poco de deudas. Había una deuda, por ejemplo, con Movistar. Ok. Con Con, Movistar. claro, ¿Creo un nuevo auspiciante Movistar? no. Me parece que Se les había sí. ocurrido, se les había ocurrido. Ah, sí, antes, pero exacto. Sí, Ah, y sí tienes razón. cuando era Dinatec, ¿recuerda usted? Sí, se les había ocurrido hacer un plan para los socios del Nacional. Y los socios del Nacional aceptaron el plan, pero nunca pudieron descontarles el dinero que cada uno tenía que pagar por el plan, Por el plan. que les salió gratis. Pero el Nacional, como era garante, hubo que pagar a Movistar. Pero ahí tuve yo un asesoramiento sumamente adecuado porque contratamos un abogado y este abogado, ya viendo los años y los tiempos que pasaron, dijo: general, no pague, falta un año para que expire la deuda. Y no pagamos. Ok. Y expiró la deuda. Y así había deudas. Ah, a la misma hermana del doctor Yunda, creo que fueron como 400.000 o casi medio millón. Había deudas, sí, como 400 más el pedido que pago de abogado de Y era un tema de los que intereses. la doctora, sí que me parece que es doctora, Economista. el economista, prestado para el Nacional porque necesitaba el Nacional ese dinero. Porque el Nacional estaba para pagar las ¿Qué deudas. opina general de ese modelo que hemos visto en estos últimos años? Porque mucho de hecho lo critican el ingeniero Paso, diciendo que él no tiene su dinero para poner. ¿No le parece que eso es sobreendeudar al Nacional? Darle una tranquilidad económica que es, a mi criterio, un poco nula, porque al final le vas a quedar debiendo al que presta. Lo primero que tiene que hacer el Nacional es procurar estabilizar su economía.
Si es que el ingeniero Pasos va a hacer nuevos préstamos, soluciona el tema del momento, pero se genera otra deuda a futuro. Yo le decía a usted hace rato que cuando nosotros manejamos el Nacional con la deuda que nos dejó el doctor Yunda, era un martirio, porque todos los fines de semana estábamos en riesgo o de no jugar o de perder puntos. Ventajosamente conmigo no pasó ni lo uno ni lo otro. Nunca me quitaron puntos y nunca dejé de jugar. Pero era un estrés de todas las semanas, con menos pasivos que los que recibió el ingeniero Pasos. Y yo me imagino cómo estará viviendo el ingeniero Pasos de tratar de sacar dinero, que son deudas más grandes y más urgentes que pagar. Y algún momento se agotan los ingresos. No sé, mire, en el Banco Rumiñahui no tiene opción de que le den préstamos, ni auspicios siquiera. Yo recibí auspicios y recibí el nombre del complejo. Si tenía que sobregirarme, el banco me cubría y yo pagaba puntualmente, entonces se manejaba las finanzas como corresponde, cumpliendo las obligaciones. Ahora no tiene dinero para hacer eso. Infelizmente al ingeniero Pasos me parece que ya hubo un partido que no pudo jugar o que le quitaron puntos. Me parece que sí. Pero mire, recuerda que en la administración anterior no podíamos ni siquiera inscribir jugadores. Hubo una vez que tuvimos que iniciar un campeonato con 13 o 14 jugadores. El arquero Cabezas tuvo que venir de delantero. Así fue. Entonces, ahora, el tema de las deudas es tremendo para el club. Si nosotros hablo del Nacional, no estoy en la dirigencia. Pero si es que logramos sortear este año, yo creo que lo que viene para el Nacional, un poquito de la exigencia va a disminuir, pero esto va a durar años. Y yo no conozco equipo de fútbol pobre que sea campeón. Por lo tanto, tendremos que esperar un buen tiempo para equilibrar las autonomías del club y pensar en tener un equipo más competitivo. Habrá que ver qué terminan pasando. General, a la final termina siendo reelecto. Recuerda un poco ese, entendiendo que había dos listas, ¿no? En ese momento. Bueno, había más, pero al No, final había terminaron más así. listas. Inclusive el doctor Yunda puso un candidato coronel en servicio pasivo, Hernández, candidato del doctor Yunga, se presentó, recuerde usted, el coronel Anas, se presentó el doctor Andrade, se presentó el famoso coronel Lelar, del que le pegó al árbitro aquí en el estadio, se presentó la señora y me presenté yo. Y les gané. Sí. Entonces, creo yo que fue aceptada de alguna manera con los errores que tiene que haber. ¿2017? El Solo 2017. para recapitular, general. Habló con Michelle en esa reunión de presidentes y usted, bueno, le habían dicho, usted había dicho que quería bajar por el honor que tenía Nacional. Sí. Yo pienso que la norma estaba marcada. Y yo propuse, y yo le escuché en algún momento una entrevista a Santiago Morales, y él decía que le había impresionado que yo tenga ese comportamiento de que si hay que bajar, ahí bajo. No me aceptaron. Les pedí que me dieran el mismo pago que un equipo de la Serie A. Claro. Me dijeron que no, que ya estaba designado los valores para cada equipo. Tuve un inconveniente con Nassim Neme, que tuvo unas palabras que no me gustaron. Yo le reclamé y me pidió disculpas, pero no me aceptaron que yo reciba presupuesto de la Serie A. No me aceptaron. Entonces me tocó armar el equipo del siguiente año con presupuesto de la Serie B, pero un equipo de la Serie A. Y ese equipo que yo dejé armando ese año fue el que quedó clasificado para Copa Sudamericana el primer año que la señora llegó al Nacional, sin haber cambiado un solo jugador. Y claro, yo decía que hay una razón. Ese año Independiente quedó campeón de la Sudamericana y por lo tanto se abrió el cupo que el Nacional aprovechó y se clasificó con el equipo que nosotros montamos con relación al presupuesto de la Serie B. Entonces, mire, he tenido ojo para armar equipos, pero no siempre, alguna vez Algún rato había que... se falla. Y justo de eso le quería preguntar. ¿En el 2018 descendió? No. O sea, descendió en el papel.
Claro, en el papel, ¿no es cierto? Pero fue muy duro para usted. Pero ¿Cómo fue este tema? desde luego que fue difícil porque hay un amor propio también, ¿no es cierto? Así es. Y uno cree que no ha hecho las cosas bien y el ser humano cuando cree que las cosas no las ha hecho bien siente un peso, siente una carga. Pero yo sabía que íbamos a recuperar porque estábamos en condiciones de... Estábamos subiendo muchachos de las formativas. No sé si yo lo hice público algunas veces que le había pedido al profesor Favaro que terminemos el campeonato del 2018 con el 70% de jugadores que sean del Nacional. Okay. Teníamos varios muchachos ya en el equipo primera, el mismo Pazmiño, el muchacho este que está en liga ahorita, el Díaz, es del Nacional. Melvin Díaz es canterano de Nacional, sí. El tercer arquero de liga ahora que se nos fue al Independiente, Villa. Ya estaban en el primer equipo. Había el muchacho este Almeida, estaba el muchacho el zaguero central que ahora está en el Orense, Sixto Mina, y un poco de muchachos. El mismo muchacho que está ahorita en el Libertad, el marcador de punta izquierdo. Marcador de punta izquierdo, se me va. El melenudo. Monaga. Entonces estábamos ya con un equipo de proyección. Teníamos algunos muchachos, ya no recuerdo los nombres, pero desgraciadamente toda esa camada que estaba subiendo, que a la final cumplió el profesor con el 70% que yo le pedí, porque por ejemplo estaba el Gato Garcés, que él nació en las formativas del Nacional, él no nació en las del Aucas, y algunos otros muchachos que ya estábamos nosotros contentos de que eso sucediera, pero le echaron todo lo que después llegó con el nuevo directorio, todo lo que olía a Manjarres olía mal. Para el nuevo director. Y todo se desbarató. ¿Cuál cree que fueron sus... Si usted podría mencionarnos los principales culpables de aquel descenso? Bueno, o sea, yo pienso que ahí hay culpabilidad de muchos, de los jugadores, del técnico, de los dirigentes. Entonces, yo no soy persona que busca culpables. No. Prefiero yo atribuirme los errores, que hay errores, desde luego, pero nunca busco culpables, busco soluciones. Entonces había que armar el equipo y armamos el equipo que, repito, llegó a la Sudamericana inmediatamente. Justo en ese 2019, que termina, recuerdo yo, Marcelo Zuleta. ¿Usted lo trae a Zuleta? Yo le traje a Zuleta. ¿Por qué lo trajo? Estábamos buscando técnico porque ya se fue Favaro. Con Favaro no estábamos al día, estábamos casi al día. Y me dice que cómo le voy a pagar la diferencia. Digo, profe, ¿y por qué tengo que pagarle la diferencia? Si usted es el principal culpable de que nosotros hayamos descendido. Me dijo, presidente, tiene razón, olvídese de ese dinero. Pero hablando, entonces, usted también es culpable y es el principal culpable de lo que nos pasó. Así es que yo no creo que tenga que pagarle la diferencia que usted me pide. Me dijo, tiene razón, presidente, hasta luego. Un gusto conocerle, que le vaya bien. Se fue sin que le debamos un solo centavo. Entonces ahí buscábamos técnico. Y apareció el profesor Zuleta, no recuerdo qué empresario nos trajo, pero teníamos algunos. Y le escogimos a Zuleta, un poco como algún periodista me dijo, le cogieron porque es el más barato, no. Le digo, mire, no es ni el más barato, ni es el más caro. Es un técnico que está acorde a lo que nosotros podemos pagar, y punto. Y esa es la realidad, ¿no es cierto? Teníamos que buscar. La prueba es que quedó campeón de la Copa Ecuador. Y comenzó con usted. Hablábamos, ¿no? En precisamente esos últimos años de su gestión, hay un tema que la hinchada siempre lo recuerda, que atribuye a que fue un error, que es el tema Janel Corozo y Michael Estrada. ¿Qué pasó en ese tema? Es un tema interesante. Yo soy muy amigo de Miller Salazar, presidente del Macará en ese tiempo. Somos del mismo barrio y contemporáneos. Okay. Entonces nos teníamos bastante confianza. Y me dijo, tengo estos dos jugadores. Y también hablamos que ya el representante Diego Herrera. Que trató de Toño, pasó algo ahí con el Toño. Sí, que él era el representante de Antonio Valencia cuando le vendimos al Villarreal. Okay.
y que en las conversaciones que tuvimos en presencia, porque los españoles vinieron acá, yo ya le había comentado, quiso entrar a las conversaciones y le dije que él no podía entrar. Yo soy el representante del jugador. Cuando tengan que hablar el tema de sueldo, si se le vende, ahí entra usted. Mientras tanto, es desde club a club. Y nadie recibió un centavo de porcentaje de la venta de Antonio Valencia por representación. A ninguno pague nada. Ok. Todo al Nacional. Entonces, hablamos y nos dio Macará el primer año a préstamo los dos jugadores con opción de compra. La opción de compra no recuerdo, pero creo que bordeaba los $300,000 de los Por los dos. dos. De los dos. Ok. Y Nacional tenía plata para comprar. Decidimos hacer uso de la opción de compra. Sin embargo, se presentan ahí dos grandes inconvenientes. El primero, que Diego Herrera les había hecho firmar un documento en el que ellos decían que no querían estar en el Nacional. Claro, ya estaban en el interés del Independiente de Valle, que a lo mejor era mejor vitrina. Cuando yo ya tenía hablado, o estaba hablando ya, con un equipo de la MLS. ¿Se acuerda qué equipo? No me acuerdo. Ok. No me acuerdo. Y por ahí tengo los datos. Voy a buscar para darle ese dato, pero Perfecto. también sucede que en la negociación que nosotros ya estábamos con la MLS, aparecen, no sé cómo, uno o dos representantes más del jugador, uno Diego Herrera. Ok. Y los estadounidenses me dicen, mira, esto no puede pasar cuando hay seriedad las cosas. Así es que ya no queremos el jugador, buscamos otras opciones, pero ya ese negocio con ustedes ya no va. Entonces, con todos estos problemas que se presentaron, el directorio decidió no hacer uso de la compra de los dos jugadores. Sin embargo, en el contrato había un valor que tenía que pagarnos el Macará. Si es que el jugador se vendía al exterior era un porcentaje superior, y si es que quedaba en el fútbol ecuatoriano otro equipo tenía un porcentaje diferente de la venta. Como decidieron venderle al Independiente, yo le cobré al Macará como que fuera la venta al exterior. Ok. No cabía más. Y le cobré también el año de formación. Pero general, ¿no le parece que hubiera sido mejor rédito económico del Nacional comprarlos a los dos jugadores en vez de desistir por los temas de representantes? Pero recuerde usted que ya la normativa señala que los jugadores no pueden ir a un equipo donde ellos no quieren. Y que tuvieron presentado la carta. Entonces, yo no quiero seguir en el Nacional. Bueno. Y también hubo de por medio otro tema que Estrada, antes del partido final, se sacó la camiseta en un gol y cumplió las tarjetas amarillas y ya estaba impedido de jugar el siguiente partido, el final del torneo. Ellos vivían en el complejo, los dos. Y Diego Herrera, después de ese tema, se llevó al jugador Estrada sin que nadie conozca, le sacó del complejo de Tumbaco. Tema por el cual yo le puse una denuncia en la Federación Ecuatoriana y le hice sancionar a Diego Herrera. Claro que nos hubiese ido mucho mejor. Consiento que eso es así. Pero al interior a veces las cosas se presentan de manera diferente. Y cuando hay problemas, es mejor no hacerse los problemas. En buena hora que a ellos les fue bien, pero yo me he encontrado con los jugadores, son muy gratos, muy afectuosos, son muy educados. Y bueno, eso pasó y realmente explico con la verdad del caso. Perfecto, general. Le contaba la anécdota que yo estaba saliendo no recuerdo de qué lugar, era yo estudiante en ese momento, y escuché en la radio que usted había renunciado. ¿Por qué renunció? La verdad es que al momento que yo renuncié, el equipo estaba medianamente, estábamos yendo en media tabla, no había ningún riesgo de un nuevo descenso. Económicamente estábamos equilibrando los valores. Yo estoy seguro que si quedábamos 1 o 2 años más, solucionábamos el tema económico del club. ¿Sí? Más que seguro. Pero sucede que comenzaron, y alguna vez los de la Marea Roja dijeron que a ellos les pagaron dinero para que me hagan problemas, para que me saquen las pancartas y todo eso. Y dieron un nombre que no lo voy a decir ahora. Pero yo tuve una relación un poco tirante con la Marea Roja, porque cuando yo estaba ya comenzaron los problemas estos de violencia.
Y con la policía yo les controlaba estrictamente, estrictamente. Cada vez que salían de aquí, de Quito, a algún sitio, en medio del camino la policía les paraba, se encontraba droga, alcohol, armas blancas, etc. Yo les hacía requisar y de alguna forma les controlé. Aquí en el estadio yo les hacía entrar el día anterior los bombos y todo eso, controlados por la policía. Entonces no fueron muy amigos míos. Les quité las entradas que el doctor Yunda les daba gratis. Y era un buen número de entradas que recibían. Ellos vendían, no es que con eso entraban al fútbol. Entonces, les tuve a mano corta. Entonces fueron unos enemigos que comenzaron a tratarme en términos que a mí y a cualquier persona que trabaja sin ningún otro afán que el sacar adelante a su equipo. No hay sueldo, no hay ventajas. Aplicábamos con dureza el gasto en el Nacional. Y hubo desgraciadamente un momento donde que un hincha del Nacional, conocido nuestro, sacó una foto de mis nietas, indicando, estas son las nietas del Manjarres, hay que hacerles una visita. Y anteriormente incluso ya me amenazaron de muerte. Y bueno, la familia se reunió y me dijo que hasta aquí nomás. Claro, papi, no tienes ningún derecho a poner en riesgo a nuestras hijas. Familia. Y tenían toda la razón. Entonces decidí retirarme del Nacional en ese momento. Esa es la razón por la que me retiré. Es una razón válida al final. Nadie puede exponer a la familia. Sí, sí, sí. Bueno, hemos captado absolutamente todo con puntos y señales. Y ahora sí le quería preguntar, tal vez, este último periodo que seguramente ya no le ha tocado vivir, pero ¿qué opina de la directiva que terminó antecediéndolo? ¿Sí? ¿Y por qué se habla tanto de que el general Tito Manjarres dejó 7.5 millones de deuda del Nacional? Eso dice una sola persona, ¿no? Los números. Yo tuve la prudencia de dejar realizando una auditoría a mi periodo. Se hizo un concurso nacional y resultó escogida, no lo escogí yo. Como antecedente nosotros teníamos una comisión de auditoría fiscalizadora permanente que formamos. Entonces ellos nos revisaban las cuentas cada 15 días y determinaban si es que en esta cuenta, en esta partida se ha gastado mucho o no se ha gastado, nos equilibraban las cuentas, verificaban que los gastos se hayan realizado, es decir, que todo esté en orden. Gracias. Y nos dio muy buen resultado porque eso nos ayudó a pagar las deudas. Llegó la señora y eliminó, más que rápido, eliminó. Entonces, mire, las buenas intenciones sí las hubo, no las supo manejar la señora. Sabía de todo la señora, menos de fútbol y de administración, porque no es difícil administrar. Yo siempre he pensado que la mayor parte de las decisiones que uno tiene que tomar en la vida son sentido común, es lógica. Si usted sabe que gana $1,000, no va a gastar 2,000 mensualmente, pues, ¿no es cierto? Porque sabe que se va a endeudar y que algún rato tiene que pagar eso. Si usted quiere cruzar la calle y ve que viene un carro veloz, no cruza la calle. Y creo que no hubo una administración debida. Nosotros, por ejemplo, teníamos cuentas oficiales del club. Todo dinero que ingresaba al club, teníamos una cuenta en el Banco Rumiñahui, otra no me acuerdo bien si era en el Produbanco o algún banco más, y otra en la Cooperativa 29 de Octubre. Todo dinero que entraba al club entraba a una de las tres cuentas. Con registro. Con registro. Si era taquilla de los partidos de fútbol, nosotros teníamos contratado una empresa que manejaba la venta de las entradas, antes se vendía físicamente todo, recogía el dinero, vendía las entradas, hacía la liquidación, venía una empresa de seguridad y llevaba el dinero. Y el día lunes nos depositaban, de acuerdo a las liquidaciones, en las cuentas del club. Salimos nosotros, cerraron esas cuentas. Conozco que había una cuenta a nombre del gerente financiero, alguien me comentó que había otra cuenta a nombre de la hija de la señora, pero lo cierto es que nunca se supo dónde estaban manejando los dineros. Conversan que cuando había taquilla, el día lunes aparecían en el Nacional con unas fundas de basura llenas del dinero. ¿Será cierto? No sé.
pero casi con seguridad porque la persona que me comentó esto es digna de todo mi crédito. Entonces, mire, la parte deportiva no fue atendida. Los jugadores que estaban subiendo, el mismo Nachi que dicen que ha regresado, que era una promesa ese muchacho. Le habían ofrecido una casa, no le cumplieron, el muchacho se fue. Era una promesa. Y así desbarataron las formativas, las escuelas de fútbol que nosotros teníamos algo más allá de 20, terminaron con 6 u 8 escuelas de fútbol, que era un ingreso significativo, porque eso es un dinero de ingreso para el club y un ingreso interesante. Y nunca compraron jugadores. Los jugadores que se fueron del Nacional, ninguno, excepto, creo que Valverde creo que dejó $50,000. Sí, El resto, que era de la cláusula de rescisión. el resto se fueron gratis. Había, no sé si usted se acuerde, yo le traje al muchacho, al Jordi Caicedo, Jordi que en la Caicedo de Católica. que el titular era Cifuentes y este muchacho no tenía mucha oportunidad. Yo le traje al Nacional. Nos prestó la Católica como opción de compra, pero había una cláusula que si había una propuesta del extranjero para el muchacho, el Nacional daba todas las ventajas. Pero había una cláusula, que si se va al exterior, la cláusula de rescisión costaba $500,000. Okay. Y el muchacho se fue sin que el Nacional reciba un solo centavo. El 2019. Nacional no recibió un solo centavo y se fue a Brasil. $500,000. $500,000. Yo creo que hasta ahora la señora no sabe que había esa cláusula. Se fue Carrillo a Portugal, 0 ingresos. Y así todos los que se fueron. Sí, hay una lista. Jonier, ¿Sabe? el muchacho que está en México. La otra vez, mi colta, Andrés. Mi colta. La otra vez, haciendo seguimiento de su nota en Match, un abogado me hizo recuerdo el tema también del jugador que hoy es de Aucas, del 10, Carcelén, que también en ese momento salió. Sí, ese muchacho salió en el directorio de la señora. Yo no le tuve a ese muchacho nunca, pero tampoco dejó nada, no sé. Así es. Y así hay un poco de jugadores. Mire, uno tal vez diría se justifica el pasivo de los 12 millones si es que a lo mejor se compró jugador. No se compró un solo jugador, ninguno. O que se hizo alguna obra de infraestructura en el complejo o en las oficinas, no se hizo nada. Las televisiones que tenía cada jugador en su habitación, a lo mejor de viejas, pero ya no volvieron a comprar más. La sala de juegos de los jugadores, llegó el ingeniero Pasos y tuvo que renovar porque no había nada. Ni la televisión. Había un hueco en, recuerdo yo. Sí. Incluso la televisión grande que se tenía ahí no asomó. Me conversaba a mí el ingeniero Pasos, que hay un vehículo que no se sabe dónde está. Se desapareció un vehículo. El bus perdimos. La furgoneta que teníamos nunca se pagó, se hizo mantenimientos a ningún vehículo, no se pagaron matrículas de los vehículos, no se hizo mantenimiento, no hay vehículos, están perdidos los vehículos. Ya por falta de cuidado, ¿no? Recuerde usted que hubo un técnico después del profesor Zuleta, que era originalmente asistente de Montesinos, que se quedó de técnico un tiempo, pegado a los tragos, fue y atropelló a una persona. Y el carro de Kia que nosotros le compramos al profesor Favaro, hasta ahora está detenido porque no solucionan el problema. Perdido, porque ya... Entonces, ya mire, el haber tenido la imprudencia de pelearse con los jugadores públicamente a través de redes sociales, es decir, se perdió la autoridad en el club. ¿No es cierto? Y así un sinfín de cosas. Fuimos a jugar la Conmebol, creo que era de mujeres, 16-0. Contra Corinthians. Claro. Desarmado el equipo campeón. Dice que no hay dobles contratos. Entonces, ¿por qué el señor Banguera nos reclama $700,000 al Nacional? ¿Por qué le debemos $280,000, me parece que es, no recuerdo bien, a Pedro Quiñones? Y nos dicen que no ha habido dobles contratos. Y así, mire, una de las cosas que más cuesta es el prestigio que ha perdido el club. Y perder el prestigio y dejar al club en la situación económica en que quedó. Yo tengo un símil, un paralelo.
Si usted tiene su casita, viene un temblor, un terremoto, en 5 segundos se puede caer la casita. Así es. ¿Y cuánto le va a costar construir su nueva casa? Muy Lo difícil. mismo pasa con el Nacional. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo le va a costar al Nacional recuperarse económicamente y recuperar su prestigio? Largo tiempo. General. Y en todo este tiempo, todas las directivas tienen aciertos y errores. ¿Cómo analiza la actual directiva del Nacional? Yo le decía hace rato que él tiene un manejo económico mucho más complicado que el que yo tuve. ¿Sí? Okay. Yo tengo unos Por favor, datos, general. pero eso no le voy a dejar porque me pidieron que no lo haga, porque es un tema de manejo ahorita del club. No se preocupe. Yo soy como adivino, oiga, sé lo que me van a preguntar. Mire, ¿dónde está la hoja anterior a esta? Detalle del pasivo. No. Okay. Según la contabilidad del 2023 que todavía manejaba la señora, Okay. el pasivo a ese momento era 7.454.000. Que recuerde usted que eso se brindó en una asamblea, lo recuerdo claramente, 2023. Sí. Así es. Entonces, esto es lo que la señora dice que yo le he entregado. Okay. Ya le dije cuánto. Valores no contemplados, o sea que no están en la contabilidad, $4.545.000. Juicio de la Cámara de Mediación es cuando los jugadores van a la federación, hay la Cámara de Mediación y Así dicen es. la sentencia tiene que pagarle el Nacional. $1.360.000. Okay. Solo en temas de Cámara de Mediación. Esos 7 millones que se supone que es que recibió, ¿hay un registro de aquello? Es lo que se supone, porque estos son temas de la contabilidad del club. Ok. Y otra consulta antes de seguir viendo valores. ¿Usted tiene los resultados de su auditoría? Sí. Okay. Sí. Sería bueno igual compartirlos Sí. con el chat. Verá, en la auditoría que yo lo hice hasta el 31 de diciembre del año 2018, sí, ¿no? 18, está 3 millones y un poquito más. Pero hay un trayecto desde esa fecha de auditoría hasta cuando la señora recibe, que es más de medio año. Entonces, se sigue pagando deudas en ese medio año. Y hay la certificación de la contadora que al momento en que la señora se hace cargo del club, la deuda que queda es de $2.700.000. Okay. Pero mire, hay otros datos de la deuda que recibe el ingeniero Pasos. Acuerdos de pago, $638.000, otros pasivos, 390, deuda al municipio, $603.000. Es decir, nunca se pagó impuestos prediales, nunca se pagó al municipio las deudas de agua, por ejemplo. El Nacional, tanto en el complejo como en la sede, algún momento le cortaron el agua. Servicios básicos. Al municipio hay que pagarle un porcentaje de los ingresos de taquilla porque ese dice la norma municipal, la ordenanza municipal. Premios al cuerpo técnico, esto es al cuerpo técnico del profesor Almeida, $300.000. Premios. Claro, la señora dice, yo les pagué hasta el último día. ¿Y los premios? Premios a los jugadores, $300.000. Al Ministerio de Trabajo se debe $143.900. Otras deudas, $805.800. $8.000. Pasivo real, 12 millones. Y que no contempla las demandas que vienen. Por ejemplo, la de Máximo Banguera no está contemplada ahí. No está contemplada. Y la de Pedro tampoco. Y solo ahí ya va 1 millón. La de Pedro sí está, sí. Pero hay otras que no están contempladas y por ahí ya hay 1 millón, más o menos. Pedro Quiñones, $280.000. Jonathan Borja, $320.000. No sabe por qué. Banguera, $700.000. Y hay valores que no pueden ser contabilizados todavía porque no hay documentos, pero viene gente y reclama. Por ejemplo, el jugador Armas que está en el Orense. Así es. Hace unos 15 días había reclamado $35.000. Según la señora es chilpes 30.000. Se ha dicho de la deuda que el Nacional tiene conmigo que yo reclamo chilpes $30.000. Bueno, para mí no son chilpes $30.000. Claro. No. Entonces, mire, y el tema es que la señora, al no haber dejado la documentación contable como corresponde,
se está haciendo daño ella misma porque se presta a todas esas elucubraciones que hablamos recientemente. Por ejemplo, el origen del dinero que ella dice haber prestado al club. Eso es importantísimo. ¿De dónde viene el dinero que la señora reclama? Yo pienso, lógica mía, sentido común mío, que a la larga, ¿no es cierto?, uno cuando quiere prestar a alguien garantiza o se busca la forma de saber que esa persona le va a devolver lo que le presta. Así es. Porque si no, ¿para qué le Pierde el presto si voy dinero. a perder la Así plata? es. Este es un caso que tiene muchas parecido con ese tema. Ok. Mi querido general, le agradezco por esta entrevista. No sé si es que se ha dejado todo. Me parece que tengo una última pregunta que es más enfocada en general porque es un debate de lo que se habla mucho en redes y seguramente usted como expresidente del Nacional nos puede aclarar. El Nacional es de los socios, Sí, pero la mayoría de socios son militares. ¿Eso no hasta el tiene momento sí. una correlación en que el Nacional es de las Fuerzas Armadas? No, si fuera parte de las Fuerzas Armadas, constaría dentro de la organización o del orgánico que llamamos los militares de las Fuerzas Armadas y nunca ha sido parte del orgánico, nunca. ¿Por qué El, hoy, general, perdónenme que le corte, por qué hoy parecería, o la hinchada tiene esa percepción de que el Nacional está abandonado por las Fuerzas Armadas? Verá, el Nacional no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, hay que ser claro. Pero en su No momento, es responsabilidad. 70, 80, 90, los generales en sí siempre estuvieron presentes y recuerdo usted en su momento se rotaban entre las fuerzas quienes Sí, administraban al Nacional. porque los socios éramos un 90 o más por ciento, éramos socios éramos miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo o pasivo. Entonces era una mayoría aplastante hasta ahora, porque a pesar de que ha disminuido el número de socios militares, tampoco los socios civiles llegan a ser ni siquiera un 30% del global de los socios del Nacional. Entonces, lo que sí es claro, que ya no hay el mismo espíritu de cuerpo que nosotros teníamos con el Nacional. Las Fuerzas Armadas es otra cosa y siguen siendo prestigiosas y siguen siendo lo mejor calificado en este país. Pero ya los muchachos no tienen el mismo espíritu de cuerpo con el club. Okay. Hay muchos que son socios porque quieren serlo y hay otros que dicen, yo no soy hincha del Nacional, pero quiero aportar al Nacional. Infelizmente no todo sucede así. Pero mira, aquí hay un tema importantísimo que hablar. En la vida, en este tipo de instituciones, hay o un círculo vicioso o un círculo virtuoso. El Nacional está viviendo un círculo vicioso. No hay dinero, no se pueden traer buenos jugadores, no se puede armar buen equipo, no hay buenas taquillas porque la gente está inconforme con el club, los auspiciantes disminuyen o pagan menos, los jugadores no están al día. Entonces, mientras no se destruye ese círculo vicioso y se transforme en un círculo virtuoso, ¿sí?, vamos a tener que seguir sufriendo. Pero no hay que abandonarle al club. No hay que abandonarle. Va a costarnos tiempo. Que no se espere que de aquí en un año siguiente o 2 años o en el tercero ya vamos a ser campeones. No. Primero ayudemos a que el club estabilice las deudas, la economía, y ahí sí. Y para eso todos tenemos que apoyar. Yo no entiendo, no cabe en mi lógica, en mi sentido común, que sabiendo que uno es mayoritariamente culpable de lo que pasa en el Nacional, todavía le ataquemos al club. Que busquemos destrozar la economía del club. Y que ataquemos a tercera persona. Yo no entiendo. Siempre hablo de mi lógica, ¿no? No entiendo por qué la señora me ataca a mí si yo no tengo nada que ver en la mala administración. ¿Será que la señora piensa que atacándome a mí salva su administración? ¿Será que votándome a mí culpas indebidas, mentirosas, fantasiosas? Que mi hijo ha trabajado en el Nacional que ganaba 3.500. Que mi hijo era agente de jugadores y que llevó 2 arqueros que eran los mejores pagados del equipo. Son aseveraciones que son fáciles de destruir. Si tiene documentos, presente y punto. Yo ahí aclararé si es que la señora me muestra que yo he hecho eso. Pero la verdad es que al Nacional no hay que destruirle. Hay que apoyarle. General, por el bien del Nacional, en consulta, lo digo aprovechando que usted está acá, ¿no sería sano para Nacional una mesa redonda con todos los involucrados que hoy pueden
poner algo, el hombro, el esfuerzo? Y me refiero a todo, seguramente con molestias, con seguramente cosas que pasaron en el pasado, pero ¿no sería eso una solución para Nacional? Yo pienso que debería haber una reunión, pero de quienes en realidad le hayan hecho bien al club. Porque una cosa es decir, yo he pedido reunirme con el presidente. ¿Para qué quiere reunirse? Para que le reconozcan los problemas de la señora. Y el presidente del Nacional, en mi criterio, hace bien en no aceptar. Porque otra cosa sería si viene una propuesta y dice, señores, yo traigo al Nacional auspiciantes, pero no en la forma que la señora lo dijo públicamente. De lo que yo traiga, el 60% del Nacional y el 40% para mí, la señora, ¿no? No digo para mí. Yo, como dije hace rato, tuve la oportunidad de traerle nuevamente a Teojama, pero en la administración del ingeniero Pasos, llevándole yo a Teojama. Intenté hacerlo con a San Francisco, que tuvo muy buena relación conmigo, no fue factible. Traje de traerle al almacén, super éxitos, ¿no? Que conmigo fueron muy generosos. No aceptaron por ahora, por este año, me dijeron. Hablé con la Universidad de Ambato, Indoamérica. Indoamérica, así se llama el estadio. No fue posible, pero hice los esfuerzos y nunca por ninguna compensación económica. Yo nunca he recibido del Nacional un centavo, gracias a Dios. No tengo nada que puedan afectarme a mí en el tema económico, de que me he llevado. Las decisiones son decisiones. Buenas o malas. Buenas o malas, pero uno hace pensando que las cosas las está haciendo bien y justifico por qué las dice, porque a mí no me da miedo hablar de lo que dicen que he hecho mal. Está bien, las hablo y justifico y por qué se ha tomado la decisión. Pero no me tiemblan las decisiones a mí, lo he dicho muy claro, ¿no? Tuve la suerte de estar en la parte jerárquica de la institución estratégica más grande que tiene el Ecuador, que se llaman Fuerzas Armadas. Y no es fácil manejar las Fuerzas Armadas. Y nunca me faltó un centavo en la administración de las Fuerzas Armadas, ni he sido objeto de juicios o de indagaciones por temas económicos, no, gracias a Dios. El único tema que me ha causado un poco de molestias es el tema de la deuda con el SRI, que la señora no tuvo la decencia de pagar. Pero aquí estamos. He conversado, sí. Le he propuesto al ingeniero Pasos que hagamos un grupo de trabajo, no solamente con los expresidentes, porque en realidad, mire, digan lo que me digan, no soy discriminatorio, pero tienen que estar los que se merecen. No podemos hacer un grupo con gente que nos va a hacer problema, que va con otras intenciones, no con las de ayudar. Incluso hay empresarios conocidos míos que tienen su posibilidad económica, a las cuales les he dicho yo a Marco Pasos que tenemos que invitarles para hacer un grupo de gente que tenga posibilidad de ayudarle al Nacional, y en eso estamos. General Tito Manjarrés, expresidente del Club Deportivo Nacional, aquí en Zona Mixta. El placer, por supuesto, de siempre compartir con la audiencia. Nos vemos en la siguiente. Esta es Zona Mixta con Deco Espinosa. No te olvides de darle like y suscribirte. Además, recordarte que todas las semanas tendremos un episodio nuevo con nuevos invitados. Síguenos en Spotify y YouTube. Y recuerda que la historia se escribe en Zona Mixta.